¿Cómo estás? Bienvenidos un día más a otra versión aquí explicando nuevos temas. El día de hoy venimos a explicar lo que sigue siendo el electromagnetismo. ¿Qué es el electromagnetismo? La palabra electromagnetismo deriva de, obviamente, la unión de dos cosas, el magnetismo y la electricidad. Ahorita iremos explicando bien qué es este concepto, porque realmente el electromagnetismo no es ni electricidad ni magnetismo, es electromagnetismo como tal. Entonces, el magnetismo tiene su origen desde hace muchísimos años en la ciudad de Magnesia, Europa, cerca de Grecia, en donde eran unas piedras muy extrañas que cuando las frotabas, estas se unían o se repelaban. Al descubrir este efecto, Tales de Mileto, quien fue quien lo descubrió, empezó a indagar y a investigar más sobre esto y descubrió que al frotar una piedra de magnesia con ámbar, esta podría traer hojas secas o de árbol después de esta acción. ¿Qué quiere decir? Que el ámbar se cargaba eléctricamente. Exacto. Entonces, el magnetismo no es más que esta acción de atraer, esta acción magnética. Para que algo tenga una acción magnética, los sabemos que en todos los materiales hay electrones y protones y neutrones. Entonces, estos átomos, estos electrones y protones, tienen una cierta dirección. Cuando estos no están alineados, por ejemplo, en un mouse, el mouse, ¿por qué no tiene corriente magnética? ¿Por qué no es magnético? ¿Por qué no me atrae hacia él? ¿Por qué no atrae cosas? Bueno, simplemente porque eh, las direcciones de sus electrones están para todos lados, en pocas palabras. Sin embargo, en los materiales que son muy magnéticos, como los imanes, los electrones tienen dos direcciones, izquierda, derecha, o arriba, abajo, como que la dirección del mundo es un poco, da igual, ¿no? Entonces, esta dirección de los electrones en los materiales hace que estos sean magnéticos. Quiere decir que repelen fuerzas hacia un solo lado y esto le da este efecto magnético, ¿no? Okay. La electricidad. Bueno, todos sabemos que la electricidad la hemos visto desde hace millones de años, desde nuestros primeros habitantes en la Tierra, cuando conocieron los rayos, descubrieron ese sonido, esa luz, esa fuerza que cae y que quema las cosas, que les provocó tal vez el conocimiento del fuego, quizá. Pero la electricidad también es un efecto del mismo magnetismo. Sin embargo, esto no se descubrió hasta que llegó Faraday y pues investigar sobre el tema, ¿no? Sin embargo, la electricidad es uno de los temas más fáciles de explicar para mi gusto, ya que el entender cómo funciona la electricidad no es nada difícil. Sabemos que para que exista electricidad tienen que mover corriente eléctrica de un lado a otro. Tiene que haber una circulación de electrones por un material. Para que esto se mueva, los materiales ya tienen cierta cantidad de electrones. Nosotros al hacer pasar cargas, lo único que haremos es intercambiar electrones. A este intercambio, a este paso de electrones, es lo que nosotros le llamamos electricidad. Si pasas más electrones, tienes más carga. Si pasas menos, tienes menos carga, menos voltaje. Entonces, de esta forma, es como nosotros pasamos electricidad a través de un material en el intercambio de electrones. Solamente eso. La corriente continua y la corriente alterna son las variantes que se usó para el uso de la electricidad. Sin embargo, la corriente continua resultó ser menos precisa y menos útil al momento de transportar energía a largas distancias, ya que la corriente continua pierde fuerza relativamente hasta cierto punto. Sin embargo, el señor Tesla, no Elon Musk, sino Nikola Tesla, al llegar y descubrir la corriente continua, él intuyó que ayudaría al trabajo
mandar corrientes, y lo que él quería hacer, transportar electricidad por todo el mundo, era mucho más eficiente, ya que la corriente, al ser bidireccional, no dependía de una sola fuerza y se recargaba en sí mismo, o sea que hacía que el trayecto fuera más largo, que se moviera por más espacio y se gastaba mucho menos energía, o sea, había mucha menos pérdida. En general, la corriente continua se puede explicar como una corriente que va en línea recta, y la corriente alterna se puede explicar como una corriente que va en dos direcciones. Y se conocen las ondas como estas ondas sinusoides, ¿no? Las sinusoides, así. Sube hacia un lado y otra vez. Eso es la alterna. Alterna arriba y abajo, arriba y abajo. Por eso se dice que es una corriente alterna. La corriente alterna la tenemos ahorita mismo en casi cualquier lugar. Nuestro celular dice corriente alterna. Nuestros conectores donde conectamos nuestro cargador son de corriente alterna. Casi ya todo el mundo es de corriente alterna. Rara vez vas a encontrar algo que sea pues, de corriente directa o continua. Las acciones de la electricidad. Como sabemos, la electricidad tiene bastantes acciones en nuestro mundo. No solamente tiene un efecto calórico, en que, por ejemplo, al pasar electricidad por un cable y que este cable, un circuito, tenga una resistencia, esta resistencia se va a calentar. De esta forma estamos transformando lo que es la electricidad en energía calorífica. También tenemos el efecto luminoso, que por ejemplo solamente es los focos, las bombillas, que nosotros hacemos pasar corriente por ellos, prenden e iluminan. También tenemos un efecto sonoro cuando la electricidad se transforma en sonido a nosotros pasar la corriente por ciertos aparatos de bocinas que hacen que emitir las ondas o que reboten las ondas de forma más fuerte y se propaguen, de forma que fabricamos sonido a base de electricidad, de pulsos eléctricos. Como mencionamos anteriormente, la electricidad también tiene un efecto magnético, ya que cuando una barra de hierro, al tener enrollado un trozo de metal o de cable, lo cargas electrónicamente, funciona como un imán. Entonces redirecciona sus electrones y empieza a funcionar como un imán. Entonces quiere decir que tenemos una acción magnética en algo que no genera realmente como tal un magnetismo, pero nosotros lo estamos cargando electrónicamente. Estas serían las acciones o una de las acciones que tiene la corriente eléctrica. Sin embargo, no se debe olvidar que también la corriente eléctrica tiene acciones en nuestro cuerpo. No como tal de corriente eléctrica, pero muchos de nuestros impulsos, muchas de nuestras señales que llegan a nuestro cerebro, nuestro corazón, a nuestros pulmones, tienen que ver con impulsos bioeléctricos. Los latidos de tu corazón son dados por impulsos bioeléctricos. El intercambio de ideas entre las neuronas, la sinapsis, tiene que ver con pulsos eléctricos. El aprovechamiento de nuestros nutrientes y el desarrollo de energía en nuestros músculos por la electrosis tiene que ver con un efecto eléctrico. Entonces esas acciones también se deben de considerar en parte de las acciones que genera la electricidad. En la fuerza electromotriz, pues debemos darnos cuenta que la fuerza electromotriz fue creada por Volta en 1801. Esta fuerza electromotriz se descubrió cuando dos piezas cargadas de metales diferentes se ponen en contacto, ya sea directamente o con la inversión en un electrolito. Los dos metales, si llegan a cargarse y permanecen cargados a pesar del hecho de que ya hay un excelente conductor, o sea, ya en medio de esos metales un conductor, pero estos metales siguen cargados electrónicamente. A través de van a llegar las diferentes cargas que pueden fluir para neutralizarse entre sí. Sin embargo, el simple hecho de que las cargas diferentes se muevan espontáneamente, separándose, cuando los dos metales diferentes se ponen en contacto, señala la acción electromotriz como. Entonces, yo sé que los confundí un poquito, pero tenía que dar estos términos un poquito técnicos, ¿no? Nosotros encontramos con la fuerza electromotriz con la creación del primer motor. La creación del primer motor se le atribuye a Michael Faraday en un experimento que realizó en su universidad, en la que
colocó carga eléctrica sobre un dinamo, sobre una aguja, para que cada vez que recibiera corriente, diera vuelta a través del disco, alrededor del disco, perdón. Se descubrió que si hacemos viajar la electricidad en forma circular, también generamos una fuerza electromotriz. Entonces, el hecho de colocar varios imanes para que las turbinas den vuelta es una de las cosas que han revolucionado los motores en nuestra vida diaria. Así que gracias a esto hay que agradecerle a Michael Faraday. Él tuvo muchas ideas de eso. El trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico no es más que el transporte de electrones o el trabajo que realiza al llevar una carga eléctrica, una fuerza se desplaza desde un lado A un lado B. Ese es el trabajo eléctrico. Cuando una fuerza eléctrica se desplaza de aquí a aquí, todo esto que recorrió y el cómo lo recorrió, y qué velocidad, todo esto es el trabajo eléctrico. Así se deriva el trabajo eléctrico. A la derecha, arriba a la derecha, podemos ver la electricidad y calor. Hace ya unos meses se explicó un video de cómo se generaba el calor. Sin embargo, debemos mencionar que la electricidad y el calor han sido parte importante en nuestra revolución industrial, ya que muchos de los baños que usan este tipo de boilers para calentar el agua, o ese tipo de resistencias para calentar ciertos tanques de agua y que el agua esté caliente. Bueno, es importante, ya que igual muchas de las estufas que ahora usamos en el día ya no usan como tal gas, ya solamente son eléctricas. Con pura resistencia se calientan y gastan menos energía. Pero, ¿por qué la electricidad genera calor? Bueno, la electricidad genera calor de muchas formas. Primero tenemos que darnos cuenta de la más común que tenemos en nuestra vida diaria. Los focos. Los focos son una muestra de una acción eléctrica. Sin embargo, esta acción eléctrica tiene una pérdida en radiación. Esta pérdida en radiación tiene que ver con la radiación calorífica. Nosotros si tocamos un foco que lleva encendido varias horas, podemos notar que obviamente está caliente. Por lo tanto, este desprende calor por radiación. Se considera más que es como una pérdida de energía. Pues se supone que entre menos calor pierda y más luz dé, es más eficiente. Pero en general, todos los sistemas motrices tienen que tener algún tipo de pérdida. Así que deberíamos considerarlo, entre comillas, normal por ahora. Luego se crearán mejores focos. Otro ejemplo de cómo se genera calor es justamente por la vibración. Todos sabemos que el calor tiene que ver con la vibración de las partículas. Hay una escena muy bonita en una película que se llama El aprendiz de brujo, en donde le dice el brujo, si quieres generar fuego, imagina que las partículas están vibrando. Y justamente este tiene toda la razón. El fuego es el hecho de partículas vibrando muy rápidamente, que vibran tan rápido que ¡pum!, se encienden. Entonces, para que estas partículas vibren, adivinen, sí, tienen que ser estimuladas. Y uno de los estímulos más rápidos para generar calor es la electricidad. Al tú pasar una corriente eléctrica por un cable un cable conductor que tiene propiedades caloríficas, entonces este se va a calentar. Si tú tocas eso, estará caliente. Sin embargo, pues existen los aislantes, los semiconductores, que pues previenen este tipo de cosas, pero por lo general la electricidad cuando cargas, cuando le estimulas las partículas, se calientan y vibran, generas mucho calor. Y pues eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si no les gustó, dejen su like. Si les gustó también dejen su like. Compartan y pues aquí estaremos siempre, ¿vale? Hasta luego. Chao.